Saludos, saludos, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Les saluda una vez más Pastor David Macario Flores, director de este programa, así como también del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Te cuento que una vez más estoy acá para poder compartir contigo un mensaje que te ayude a comprender mejor el don de profecía que habla la Escritura. Y hay una manifestación moderna del don de profecía, el que se manifestó en la persona de Elena G. de White, tal como hemos venido explicando en varios programas atrás. Hoy quiero dar seguimiento a esa biografía de esta renombrada autora a nivel mundial. Te vas a admirar que una de las más importantes escritoras en toda la historia de la literatura, Elena G. de White, fue una persona que llegó únicamente hasta cuarto año de primaria. ¿Cómo puede explicarse eso? Definitivamente Dios tuvo que estar con ella. Dios tuvo que haberle asistido, haberle dado tanta sabiduría de lo alto, porque no cualquiera hace eso. No cualquiera hace eso. La profundidad de su pensamiento, en fin. Hemos estado mencionando algunos datos biográficos de su juventud, de su adolescencia. Habrás de saber que hubo 3 eventos importantes que ocurrieron en los primeros años de Elena G. de White. En primer lugar, el trauma físico, el golpe que ella recibió a los 9 años. Yo creo que muchos ya saben que ella a los 9 años sufrió un golpe, una pedrada que una niña de la escuela tiró contra ella, y para tan mala fortuna de ella que fue a dar justamente en la frente. Un golpe realmente duro, un golpe que la dejó desmayada y la dejó en cama durante semanas. Esto fue lo que impidió que ella regresara a la escuela. Ella era una excelente estudiante, una mente brillante. Lamentablemente, a raíz de esta situación que Dios en su sabiduría permitió, ella ya no pudo, intentó regresar a la escuela, pero ya no pudo continuar. Su mano le temblaba como que hubiera tenido Parkinson, su vista se le nublaba, no podía leer. Ella lo intentó, pero definitivamente no pudo continuar más. Con mucha tristeza, con mucho dolor en su corazón, ella tuvo que renunciar a una de sus más grandes pasiones, que era estudiar y superarse académicamente. Más adelante fue cuando escuchó a Miller, así que otro evento importantísimo en su adolescencia fue la predicación de William Miller. Era un predicador tan extraordinario que ella definitivamente, juntamente con toda su familia, decidieron ser seguidores, estar siempre donde él estaba, porque era cautivante, era convincente, y ella y toda su familia tomaron la decisión de quedarse con el mensaje de Miller, principalmente con la idea de que Cristo estaba a punto de venir en unos poquitos años ya. Esa fue la segunda situación o el segundo evento importante en la adolescencia de Ellen Harmon. Su profunda experiencia religiosa sería ese tercer evento, del cual ya hemos estado hablando en programas anteriores. Cómo ella, en medio de su dolor, de su enfermedad, estando en cama o estando de pie pero débil, logró conocer mejor a Dios, logró conocer mejor al Señor Jesucristo. Los 2 sueños que tuvo la impulsaron entonces a vivir con alegría, a pesar de que tenía sus problemas de dolencias físicas, de tristeza emocional, pero ahora con lo que Cristo le había mostrado, ella estaba súper emocionada para continuar con la vida. Y eso hizo que se preparara de una manera bastante entusiasta para lo que ella pensaba juntamente con los milleritas, que era la cercanía de la segunda venida de Cristo. Bueno, también se cuenta como un asunto triste para ella que fue desfraternizada. En otro momento mencionábamos que juntamente con toda la familia Harmon, ellos fueron desfraternizados de la iglesia metodista simplemente porque asistían a escuchar a William Miller. Bueno, llegó el año 1844, era una chica de 17 años, frágil, enfermiza, pero muy entusiasmada con la predicación de William Miller. Ya bautizada, por supuesto,
ella creía que estaba lista para recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Bien, llegó el 22 de octubre del año 1844. Cristo no vino. Ella, al igual que todos los milleritas, lloró intensa, amargamente, aunque más adelante reconoció que había sido el año más lindo de su vida, porque es cuando ella había esperado, había tenido la expectativa, la esperanza de llegar a ver a Cristo cara a cara. Es que los argumentos que tenía Miller eran tan convincentes como para que tú y yo quizás en aquella época también nos hubiéramos unido a Miller y hubiéramos esperado que Jesús llegara esa noche del 22 de octubre. Pero Cristo no vino, y ahora la pregunta es, ¿qué habría de ser de ella? ¿Será que se iría con la mayoría que regresó a otras denominaciones, que se fueron al mundo secular? O más bien sería de ese grupo chiquitito de unas cuantas decenas que se quedó para seguir estudiando la Biblia? Pues sí, justamente ella fue de ese grupito, de ese remanente que quedó después de ese incidente. Ella, como unos poquitos más, quedaron. No se fueron a otras denominaciones, no se fueron al mundo, se quedaron y regresaron a las fuentes, regresaron a la Santa Escritura para ver en qué se habían equivocado. Ese era el pensamiento de ella y el resto del grupito. Querían ver qué pasó, por qué Cristo no vino. ¿Acaso estábamos mal o qué pasó con la profecía? ¿O acaso las profecías no se cumplen? ¿Qué pasó acá? Pocas semanas después de ese chasco de octubre, cuando muchos estaban vacilando o estaban abandonando la experiencia adventista, Ellen Harmon, una mañana a a inicios de diciembre, mejor dicho, se unió a otras 4 mujeres en el culto familiar en la casa de un hermano. El cielo parecía estar cerca del grupo de oración, y cuando el poder de Dios descansó sobre Ellen, ella recibió su primera visión. Fíjate, ya había tenido 2 sueños antes en su adolescencia. Ahora que estaba en los 17 años, estando en oración, recibe su primera visión. En esta visión ella observó al pueblo adventista, al pueblo que había salido en respuesta a ese gran despertar que había ocasionado William Miller. Ella vio a ese grupito desfilando sobre un sendero muy estrecho, pero que así en línea recta se dirigía hacia la tierra nueva. Eso quedó escrito en uno de sus libros muy conocido, Primeros Escritos. En el grupo de oración se encontraba también su hermana. Se llamaba Elizabeth, le decían de cariño Lizzie. Ellas 2 eran hermanas gemelas y eran las últimas en un listado de 8 hijos, 2 hombres y 6 mujeres. Lamentablemente, aun cuando Elena le ofreció constantemente el mensaje, porque después de 1843 y la desfraternización de la Iglesia Metodista, Lizzie lamentablemente no supo procesar bien esa desfraternización. A ella le afectó muchísimo más porque su fe se vino para abajo, se desanimó, ya empezó a sentir apatía en las cosas espirituales. Así que hasta donde se sabe, esa apatía espiritual continuó hasta el final de su vida. En otras palabras, nunca más quiso regresar al Evangelio de Cristo, siendo hermana gemela de Ellen Harmon. Se dice que luego de la primera visión de Ellen y de que Elena empezó a tomar notoriedad, Lizzie abandonó el grupo de oración y se distanció de Elena. Bueno, muy probablemente cuando todos los ojos y las atenciones se fijaron en la hermana gemela, ella quizás se sintió desplazada. Fue un efecto colateral que pues Ellen no tenía en mente que se diera, pero obviamente cuando alguien empieza a tener visiones y empieza a tener notoriedad, pues los ojos de las personas se van a fijar allí y van a estar buscando entrevistarle, preguntarle, siguiéndole. En cambio, pues Lizzie no tuvo la misma notoriedad. Puede ser que esto le haya afectado como parte también de ese desánimo que vino después de la desfraternización.
el chasco que también vino en 1844, muchas cosas terminaron de afectar su ánimo. Para que tú puedas ver cómo dos personas tan parecidas, con los genes, ¿verdad? Y tantas cosas en común, ¿cómo ves tú ahí la gran diferencia de reacción? Y la gran diferencia de ideología, de perspectiva, tanto de Ellen como de su hermana Lizzie, totalmente diferentes. En 1843 ella había aceptado al Señor e iba a bautizarse, pero la expulsión de su iglesia y su familia interrumpió que lo realizara. Ella se involucró en alguna manera en la predicación milerita, Lizzie, pero el chasco del 44 y su matrimonio con Reuben Banks no favorecieron que ella tuviera mayor interés en desarrollar su fe. Ese es el problema cuando una persona creyente se une con alguien que no es creyente. Hay una gran probabilidad y una tendencia de que esta persona se desanime, en algún momento no encuentre el apoyo en la otra persona, la cual es incrédula, y entonces es más fácil que la persona creyente se desanime a que el creyente se anime a entrar en el evangelio. No es siempre así, pero hay una gran probabilidad de que así sea. Bueno, con todo esto, a pesar de todo esto, en su adultez mantuvieron una relación cercana. Tanto Lizzie como Elena mantuvieron una relación cercana. El 6 de febrero de 1891, ella le escribió una carta. Fíjate, estamos hablando ya de muchos años después, ya prácticamente en la tercera edad. Estamos hablando de 1891. Elena le escribió una carta a Lizzie haciéndole un llamado para que le entregara su vida a Jesús. Lizzie, como la llamaba, murió el 21 de diciembre de ese año, 1891. Sin que se supiera, pues, hasta el día de hoy los biógrafos no saben si realmente ella aceptó a Cristo como su Salvador. Es muy probable que no lo haya hecho. Toda su vida se negó a hacerlo. Y bueno, te leo parte de la carta para que tú veas el amor con que esta hermanita gemela le escribe a la otra para hacerle sentir su necesidad de que se entregue a Cristo. Amo hablar de Jesús y de su amor incomparable, dice Elena, y toda mi alma está en este trabajo. No tengo dudas del amor de Dios y su cuidado y misericordia y capacidad de salvar a todos los que se acercan a Él. ¿No crees en Jesús, Lizzie? ¿No crees en tu Salvador? ¿No crees en que Él ha evidenciado su amor por ti al dar su propia vida preciosa para que seas salva? Todo lo que debes hacer es aceptar a Jesús como tu propio precioso Salvador. Oro fervientemente para que el Señor Jesús se revele a ti y a Reuben también. Qué palabras más conmovedoras de una hermana buscando que su otra hermana pues acepte al Señor Jesucristo, su gemela, su melliza. 4 de los 8 hijos Harmon llegaron a ser observadores del sábado. ¿Ves? Llegaron a ser adventistas del séptimo día, 4 de los 8 hijos. Elena y sus hermanas, Mary y Sarah, 6 y 5 años mayores que Elena respectivamente, y Robert. Estamos hablando entonces que 4 llegaron a ser observadores del sábado. María, la hija de Carolina, trabajó brevemente como ayudante literaria de Elena. Robert, hijo, murió de tuberculosis a los 27 años en el año 1853. Bueno, para que tú tengas más contexto de la vida de la famosa escritora Elena G. de White. ¿Más datos sobre su biografía? ¿Te gustaría conocer más datos así a detalle como te he compartido en esta hora? Pues bien, te espero en el próximo programa, si el Señor nos lo permite. Que el Señor quede contigo.